Era el 23 de abril de 1865, una mañana tranquila en el pequeño pueblo de Corato, al sur de Italia. En una casa modesta nacía una niña llamada Luisa Picareta. Sus padres, devotos y trabajadores, no sabían que su hija sería testigo de una de las historias místicas más singulares de la Iglesia Católica. Desde su infancia, Luisa ya mostraba una vida marcada por la espiritualidad. En su corazón ardía un amor profundo por Dios y una piedad que era más allá de lo común. Sin embargo, lo que parecía ser una vida normal de una niña piadosa, pronto se convertiría en algo mucho más grande, algo que transformaría su vida y el destino de miles de personas. A los 16 años, Luisa cayó gravemente enferma. Nadie sabía entonces que esta enfermedad la postraría en cama por el resto de su vida. No era solo un sufrimiento físico, sino también el comienzo de un llamado divino. Aunque su cuerpo estaba limitado, su alma era más libre que nunca. Mientras permanecía postrada, algo extraordinario ocurrió. Luisa comenzó a experimentar lo que ella misma describiría como una unión mística con Dios. En sus momentos de éxtasis, parecía que su alma se elevaba a un lugar donde podía hablar directamente con Jesús y la Virgen María. A medida que pasaban los años, las experiencias místicas de Luisa se intensificaron. Cada vez más sentía que su vida debía ser completamente entregada a hacer la voluntad de Dios. Pero, ¿qué significaba eso exactamente? Luisa comenzó a comprender que la voluntad de Dios no era algo que uno simplemente debía aceptar de manera pasiva, sino era algo que debía vivir en cada momento, algo que transformaba a la persona desde lo más profundo de su ser. A través de sus experiencias místicas, Luisa comenzó a recibir lo que ella consideraba revelaciones directas de Jesucristo. En sus visiones, Jesús le hablaba y le explicaba el gran misterio de la voluntad divina. Luisa decía que Dios deseaba que los seres humanos vivieran en plena unión con su voluntad, uniendo el querer humano con el querer divino en cada acción, pensamiento y decisión. Esta no era una simple obediencia pasiva, sino una unión perfecta en la que el alma se convertía en un instrumento de Dios actuando a través de él y en él. Vivir en la voluntad divina, le decía Jesús, no era un solo camino hacia la santidad, sino una forma de transformar el mundo entero. La vida humana, con todas sus limitaciones, podía entrar en el plan divino, de tal manera que lo ordinario se hacía sagrado. La voluntad humana podía, a través de la gracia de Dios, unirse con la voluntad divina, y así todo lo que se hacía, desde el trabajo más sencillo hasta los sacrificios más grandes, podía ser ofrecido a Dios como un acto de amor. Luisa comenzó a escribir incansablemente durante más de 6 décadas con una pluma guiada por lo divino. Dictó sus experiencias en los llamados Cuadernos de la Divina Voluntad. Estos escritos contenían profundas enseñanzas sobre cómo vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y cómo la humanidad podría ser transformada por esta unión perfecta con el Creador. En sus escritos, Luisa habla de cómo Dios deseaba que los cristianos vivieran una vida totalmente entregada a Él, y que esta vida no solo consistía en hacer lo que Él mandaba, sino en vivir de tal manera que el alma se fusionara con la voluntad divina, perdiéndose en su amor y su voluntad. Es en la total rendición a Dios, escribía, donde encontramos nuestra verdadera paz
y nuestra más profunda santidad. Jesús le enseñaba que cada acción, incluso la más mundana, podía convertirse en un acto de amor eterno si se realizaba con la voluntad de Dios. La voluntad humana, le decía, es como una gota de agua que se funde con el mar infinito de mi voluntad. A pesar de la profundidad de sus escritos y de la sinceridad con la que vivió su vida de sacrificio y devoción, Luisa enfrentó grandes obstáculos. Su espiritualidad y sus visiones fueron objeto de mucha controversia. Durante muchos años, la Iglesia observó con cautela sus escritos y sus experiencias místicas. Aunque nunca se le acusó de herejía, muchos temían que sus enseñanzas pudieran ser mal interpretadas. En la década de 1930, los escritos de Luisa fueron suspendidos temporalmente por la Santa Sede para ser revisados más cuidadosamente por los teólogos. La Iglesia no podía dar un reconocimiento oficial a sus revelaciones místicas hasta que no quedara claro que no presentaban riesgo doctrinal. Sin embargo, Luisa siempre permaneció obediente a la Iglesia y durante todo este tiempo continuó viviendo una vida de humildad, sacrificio y fervor. A pesar de las dudas de algunos, sus escritos fueron cuidadosamente estudiados y muchos sacerdotes y teólogos comenzaron a ver la profundidad de su espiritualidad. Algunos llegaron a considerarla una de las místicas más influyentes de la modernidad, mientras que otros seguían siendo escépticos. A lo largo de los años, Luisa nunca buscó la fama ni el reconocimiento. Vivió aislada, dedicando su vida a la oración y a la contemplación, a la espera de cumplir con la voluntad de Dios. A pesar de las pruebas y la incertidumbre, siempre confiaba en que Dios la había llamado a vivir su vida de una manera única y especial. Falleció el 4 de marzo de 1947, dejando un legado espiritual que, aunque inicialmente marginado, ha encontrado una renovada popularidad en los últimos años. Sus escritos sobre la divina voluntad están siendo estudiados y leídos por miles de personas en todo el mundo, que buscan la paz y la transformación que ella experimentó. En 2005, el Vaticano abrió oficialmente su causa de beatificación, reconociendo su vida de virtud y su profunda espiritualidad. Aunque aún no ha sido beatificada, muchos creyentes, sin embargo, ya la veneran como una santa en sus corazones, pues su mensaje sigue siendo un faro de luz para aquellos que buscan vivir en total unión con la voluntad de Dios. La vida de Luisa Picareta nos recuerda que la santidad no está reservada a unos pocos elegidos, sino que está al alcance de todos aquellos que buscan vivir completamente entregados a Dios. Su legado nos invita a cada uno de nosotros a preguntarnos, ¿estamos viviendo nuestra vida en unión con la voluntad divina? ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestra voluntad propia y permitir que Dios guíe cada uno de nuestros pasos? La vida de Luisa nos desafía a vivir no solo según los mandamientos de Dios, sino a entregarnos totalmente a su amor y a su plan divino, buscando hacer de nuestra vida un reflejo perfecto de su voluntad. Esta es la historia de Luisa Picareta, una mujer que a pesar de la enfermedad y el sufrimiento, vivió en total unión con Dios. Y aunque su vida fue testimonio de una santidad oculta, su mensaje sigue resonando hoy
como un llamado a vivir con plenitud y paz en la voluntad de Dios. Comparte este video con tus seres queridos y cuéntanos cómo Dios está tocando tu vida. Que Dios te bendiga y la Virgen María te guíe en tu camino de fe.